tiene relación con ángulos en la circunferencia y en particular dos tipos de ángulos que son el ángulo del centro y el ángulo inscrito. Bien, habíamos definido el ángulo del centro como el ángulo que se forma en el centro de la circunferencia y que está construido por dos radios cualquiera, y el ángulo inscrito es un ángulo formado por 3 puntos dentro de la circunferencia. Bien, había además algunas relaciones que habíamos encontrado. Una de ellas es que la medida del ángulo del centro es equivalente a la medida del arco que veíamos acá, y además el arco que corresponde al ángulo inscrito tiene el doble de la medida que ese ángulo inscrito. O sea, este ángulo alfa que comparte arco con este ángulo del centro va a tener una medida alfa del ángulo inscrito, y el ángulo del centro, y por consiguiente también la medida del arco, va a ser del doble. Y esto lo podemos ver si es que lo construimos aquí con una circunferencia. Definimos entonces dos segmentos, dos radios, como este de acá y este de acá. Y definimos un ángulo como este y este. Entonces este ángulo del centro tiene una medida de 31 grados. Mientras que si definimos otro ángulo, digamos este de acá, y vemos cuál es la medida que tiene, ahí sí. Bien, vemos que tiene una medida que es de la mitad. En este caso no es exactamente la mitad, por, como les decía, por el tema de la aproximación. Bien, pero en general se cumple que... un poquito más. Ahí sí. Bien, se cumple que el ángulo del centro siempre va a ser el doble del ángulo inscrito, y eso es válido para cualquier posición que tenga el ángulo inscrito, siempre y cuando estén compartiendo el mismo arco. Bien, porque cuando pasamos para este lado de acá, no comparten el mismo arco y se vuelve mucho más grande. Súper. Yo les había prometido la explicación de esto. Lamentablemente no, y lo siento mucho por eso, no tuve tiempo de planearla completamente, pero sí lo voy a hacer para el día de mañana. ¿Ok? El día de mañana les voy a explicar geométricamente por qué ocurre eso, aunque si ustedes quieren intentar hacerlo, intentar probarlo, adelante, ¿ok? Lo pueden hacer sin ningún problema. Para eso van a tener que entonces decir que tenemos un ángulo alfa, por ejemplo, acá, y terminan de construir el triángulo, por ahí va la cosa, ¿bien? Terminan de construir ese triángulo y tienen que fijarse, este es un triángulo isósceles, entonces ¿cuánto mide esto? Esto también tiene que ser un triángulo isósceles. No es demasiado complicado, ¿bien? Pero lo vamos a hacer de todas maneras mañana con la pizarra. ¿Bien? Súper. Entonces ahora volvamos al libro porque no es la única relación que podemos encontrar. Aquí hay varias que podemos tener en cuenta. Y para eso, entonces, si es que la profe Claudia nos acompaña, me gustaría que me dijera quién es la persona número. Somos 22, así que vamos a tirar el numerito al azar. La persona número 7. No está. Ya, entonces lo voy a... Así está. Ya. Perfecto. Claudia, persona número 7, por favor. Ya, súper. Constanza Silva. Entonces, Constanza Silva, le voy a pedir si es que tiene... Parece que no me oyes, pero te escribí en el chat. O no sé ya. si... Sí, ahí me llegó el mensaje de audio, lo vi en el chat de todas maneras. Entonces, Constanza Silva es la persona indicada, a ver si nos puede leer la primera fila de este cuadro, ¿ok? Este teorema que está acá. Y yo después les voy a explicar qué es lo que significa y cómo se puede entonces esto aplicar a algún problema o alguna situación. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Todo ángulo
inscrito en una circunferencia es recto. Bien, súper bien. Ojo que ahí decía semicircunferencia, no circunferencia. Aparte de eso, súper, muy bien. Muchas gracias, Constanza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un ángulo inscrito en una semicircunferencia, o sea, considerando solamente una mitad del círculo, es un ángulo recto. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en este caso, recuerden que siempre un ángulo del centro está formado por dos radios, ¿bien? Y en este caso tenemos el segmento OA y el segmento OB, que ambos son radios de la circunferencia completa. Por lo tanto, forman aquí un ángulo llano o extendido de 180 grados. Y el ángulo inscrito, que corresponde a este mismo arco, es el ángulo que se forma aquí en C. Y tiene que, por el teorema que estábamos viendo arriba, tiene que tener la mitad del tamaño del ángulo del centro. Como el ángulo del centro es de 180 grados, la mitad de 180 es 90. Así que este ángulo de acá siempre va a ser igual a 90 grados. Vamos a corroborarlo entonces con nuestro simulador de matemáticas. Lo que vamos a hacer es entonces mover, vamos a ocultar esto, vamos a mover nuestro punto de tal manera que tengamos un ángulo de 180 grados. Ahí, bien. Y si ustedes se fijan entonces, este ángulo que se forma acá siempre va a ser de 90 grados. Porque tiene que ser igual a la mitad del ángulo del centro al que corresponde este arco, y dado que este arco es la mitad de la circunferencia son 180 grados, esto es un ángulo extendido, son 180 grados, y la mitad de 180 son 90 grados. Así que siempre el ángulo que corresponda a un ángulo que está construido inscrito, perdón, en una semicircunferencia, como decía el libro, o sea, un ángulo que ustedes puedan formar con un diámetro de la circunferencia, es un ángulo de 90 grados. Como esto de acá. Bien, y de hecho esto le puede servir a ustedes para, después les voy a enseñar una técnica para encontrar el centro de una circunferencia sin haber encontrado, o sea, sin haberla dibujado con compás, por ejemplo. Bien, en lo que se usa, en esa técnica se usa este hecho de que un ángulo de 90 grados siempre va a estar relacionado con un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa, esa es otra manera de ponerlo, cuya hipotenusa es un diámetro de la circunferencia. Bien, entonces si ustedes se fijan, todo este rato estos puntos, que lo vamos a poner aquí, el punto A, el punto B y el punto C, entonces este triángulo es rectángulo en el ángulo C, y la hipotenusa siempre es igual al diámetro de la circunferencia. Bien, súper. Volvamos entonces ahora al libro. Le voy a pedir entonces ahora a la profe Claudia que me diga quién es la persona número, ahora son 25, 21, por favor. Si me lo puede escribir por el chat. ¿25, 24, 23, 22, 21? Ya, ahí llegó justamente Stephanie. Ya, Stephanie, entonces me gustaría que me leyera este párrafo que está acá, que corresponde a la segunda línea de esta tabla que estamos estudiando. Ya. Ahí, bien. Ángulos inscritos que subtienden arcos iguales son congruentes entre sí. Súper, muchas gracias, Stephanie. Ahora he traducido en el lenguaje no tan formal matemático. Bien, los ángulos inscritos, que como les decía, son esos que se forman por tres puntos dentro de la circunferencia, que subtienden arcos iguales, eso quiere decir que comparten el mismo arco, son congruentes entre sí. Congruentes es que son completamente equivalentes y tienen el mismo valor. Bien, y eso ocurre porque para cada uno de estos se cumple que deben tener la mitad de la medida del ángulo alfa, el ángulo que se forma en C, el ángulo que se forma en D y el ángulo que se forma en E,
todos deben tener la medida igual a la mitad del ángulo alfa, que es justamente la aplicación de lo que habíamos dicho más temprano, que el ángulo inscrito debe tener la mitad del ángulo del centro. Y eso es lo que está entonces explicado acá. La medida del ángulo ACB tiene que ser igual a la medida del ángulo AOB dividido en 2, y lo mismo para el ángulo ADB y el ángulo AEB, o sea, el ángulo que se forma en C, D y E. Como todas esas medidas son iguales, entonces los ángulos son iguales. Vamos a verlo entonces con nuestro simulador de geometría. Vamos a entonces construir aquí este angulito de acá, que va a tener una medida de 62 grados. Y vamos a construir entonces otro ángulo acá, que va a compartir, aquí me falta marcar los segmentos, que va a compartir el arco AB, y si ustedes se fijan tiene la misma medida, y de hecho no importa a dónde yo lo mueva, va a seguir teniendo la misma medida, y comparte también medida con este otro ángulo de acá. Y eso ocurre porque comparten este mismo arco, el arco AP. Y cada uno de estos entonces debe tener la mitad de la medida de mi ángulo del centro. Bien, super. Y nos queda uno más de acá, que yo creo que sería el más complicado, así que nos vamos a detener aquí un momento. Me gustaría que la profe Claudia me diga quién es la persona número 24. Ya, 26, 25, 24, Tomás Bravo. Super. Tomás Bravo, entonces si nos puedes leer, por favor, este pequeño párrafo de acá y yo después lo explico en términos un poco más sencillos. Bueno, profe. En todo cuadrilátero escrito en una circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios. Super, muchas gracias. Ya, entonces aquí hay varios conceptos que tenemos que recordar. Primero, que es un cuadrilátero y que son ángulos opuestos y que son ángulos suplementarios. Bien, entonces un cuadrilátero, como la palabra lo dice, es algo que tiene cuadriláteros, 4 lados. Bien, entonces cualquier figura que ustedes puedan formar con 4 lados es un cuadrilátero. Y dice luego sus ángulos opuestos, quiere decir que son los ángulos que están en esquinas que están una al frente de la otra, bien, no ángulos contiguos. Por ejemplo, aquí los ángulos opuestos son el que se forma en D con el que se forma en B, y aparte el que se forma en A con el que se forma en C. Ya, entonces, aquí está la demostración, que yo les voy a decir qué es lo que ocurre. El ángulo alfa es el ángulo del centro que se forma de este lado de acá, y el ángulo beta es el ángulo del centro que se forma del otro lado, y ambos, cuando se suman, tienen que sumar la circunferencia completa y por lo tanto suman 360 grados. Esa es la primera parte de ahí. Bien. Pero luego me dicen lo siguiente, que el ángulo que se forma en B, por ser un ángulo inscrito que comparte el arco con el ángulo alfa, tiene que tener la medida de alfa dividido en 2, y el ángulo que se forma en D, el ADC, comparte el arco con el ángulo beta, así que tiene que tener la medida del ángulo beta dividido en 2 también. Y así entonces cuando se suman, la suma va a ser alfa más beta dividido en 2, y alfa más beta es 360, y dividido en 2 va a ser 180. Bien, ok, Joel, no hay problema. Ningún problema. Entonces, como alfa más beta tienen que sumar 360, pero esto es la mitad de alfa y esto es la mitad de beta, sumados, entonces van a ser la mitad de alfa más beta. Y alfa más beta es 360, así que la mitad de eso va a ser 180 grados. Veámoslo entonces con nuestro simulador acá. Vamos a borrar todos los puntos importantes. Borro también mi circunferencia, pero no importa. La vamos a construir nuevamente acá. Y vamos a hacer cuadriláteros. Vamos a hacer este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Bien, entonces vamos aquí a ponerle letras a los puntos A, B, C y D. Bien, entonces vamos a
hacer algunas preguntas para ustedes. Bien, estas van a ser un poco más libres, no vamos a elegir una persona al azar. Pregunta para ustedes y respondan en el chat. ¿Cuál es el ángulo que es opuesto al que se forma en A? Ya tenemos este ángulo que se forma aquí en A. ¿Cuál es el opuesto a ese? Dentro del cuadrilátero. Ya, muy bien, aquí Paola me envía la respuesta por vía privada, no, con una duda, pero está en lo correcto. Antonio Reyes también está en lo correcto. Es el ángulo que se forma en C. Bien, y aquí, a menos que la aproximación nos haya jugado una mala pasada, el ángulo que se forma en C es efectivamente de 130 grados. Y fíjense que ambos sumados me dan 180, que esa es la definición de ángulos suplementarios. Ángulos que sumados me dan 180 grados. Y esto es válido si es que yo muevo esto. Fíjense que uno disminuye, pero el otro aumenta de manera acorde. Bien. Siempre va a ocurrir entonces que la suma de estos dos me va a dar 180 grados. Y esto se cumple no solamente para este par de ángulos, sino que también se va a cumplir para este par de ángulos. El ángulo B, o que se forma en B, perdón, con el ángulo que se forma en D. Entonces, ángulos opuestos suman 180 grados. ¿Y por qué ocurría eso? Porque, ahora lo vamos a ilustrar con este segmento de acá. Tenemos aquí un ángulo que se forma de 144 grados, que es esto de acá, y que ese se va a reducir a la mitad cuando lo pongamos acá. Y tenemos otro ángulo. Escúchalo. Ahora sí. No me deja sumar ángulos más grandes que... a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a tener que achicar este. No, que más no me deja poner ángulos más grandes de 180. Ya, pero no importa, ustedes se lo pueden imaginar. Tenemos un ángulo aquí de, ¿cuánto teníamos? 144 grados, ¿bien? Y por lo tanto el de acá es de 72. El ángulo que está acá, para terminar el ángulo completo de 360 grados, debería ser de 216 grados, porque 144 más 216 me da 360. Y ese 216 se convierte a la mitad acá en 108. Y dado que esos dos ángulos sumados me tienen que dar 360, estos dos que son la mitad sumados me tienen que dar la mitad de 360, que es 180 grados. Así que ahí tienen entonces otro teorema que se desprende de lo que estábamos hablando. Estos son algunos teoremas que no vamos a usar muy frecuentemente en clases, sino que están ahí más bien para que ustedes se den cuenta cuáles son las cosas que se pueden hacer con este teorema. El teorema básico que dice que el ángulo del centro va a ser el doble que el ángulo de acá del medio. Bien, entonces vamos a resolver algunos problemas de los que están aquí en el libro. Bien, yo les voy a dar algunos, les voy a resolver estos ejemplos y en la clase de mañana lo que vamos a hacer es que yo les voy a mostrar por qué esto es cierto y además les vamos a darle un poco más de libertad para que ustedes resuelvan ejercicios del cuadernillo de esta materia. Bien, entonces, aquí tenemos el ítem número 2, que dice calcula la medida de alfa en cada caso. Y para esto ustedes no tienen que usar ninguna de estos tres teoremas que estaban acá, sino que solamente el teorema base, que dice que que el ángulo del centro es el doble de grande que un ángulo inscrito que comparten el mismo ángulo, que comparten el mismo arco. Ya, entonces, nos dicen calcula la medida de alfa en cada caso. No les voy a pedir a ustedes que lo resuelvan, pero sí les voy a pedir ayuda, bien, a algunas personas del curso. Entonces vamos a ir a nuestro generador de números al azar y le voy a pedir a la profe Claudia que me diga, la persona número 1 soy yo, la persona número 19, por favor.
Ya, 19, veamos. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, Millaray. Ya, súper. Ya, ahí está escrito también. Ya, entonces, Mieray, me gustaría que por medio del micrófono, por medio del chat, en el caso del A, del ejercicio A, que es este el que está más a la izquierda, me dijeras cuál es el ángulo del centro en ese caso. Bien, ahí hay dos ángulos, uno tiene un valor, otro tiene una incógnita. ¿Cuál de esos dos es el ángulo del centro? Bien, por mientras, si es que ustedes quieren tener la respuesta, me lo pueden enviar también por medio de mensaje privado. Ah, ya, muy bien, aquí me llega una respuesta que es la respuesta correcta, nuevamente con un poco de duda, que de un compañero que se apuró un poco y estaba pidiendo que lo identificara nomás, no que encontraran el valor, pero excelente, muy bien Alonso, tiene aquí la respuesta correcta. Me gustaría que, bueno, si es que puede activar el micrófono, tiene para explicarme cómo llegó a ese valor. O sea, pero es que no estoy muy seguro, si por eso le pregunté. Ya, Era pero porque había vamos. dicho que era el doble del otro ángulo. Una Ya. cuestión así, escucho. Exactamente eso, súper, muy bien, muchas gracias Alonso. En este problema, y como yo les dije un par de veces, la letra O, el punto O, va a representar el centro de la circunferencia. Bien, entonces cualquier ángulo que se forma en el centro y que está formado por dos radios es el ángulo del centro. Así que a mi pregunta original, el ángulo del centro es el ángulo alfa. Y el otro ángulo que está acá, el de 30 grados, es un ángulo inscrito, bien, porque tiene su vértice también en un punto de la circunferencia. Y comparten ambos el mismo arco. Eso quiere decir que el ángulo del centro va a ser el doble de este ángulo inscrito y por lo tanto va a ser el doble de 30, que es igual a 60 grados. Así que muy bien Alonso, muy bien Milenia, que se dio cuenta rápidamente de su error y corrigió porque al principio había dicho 15 grados haciendo el cálculo al revés. Bien, pero no, efectivamente son 60 grados porque siempre el ángulo del centro va a ser el doble del ángulo inscrito correspondiente. Bien, y correspondiente quiere decir que comparten el mismo arco. Muy bien, entonces le vamos a pedir a la misma Milenia que nos diga cuál es la medida del ángulo alfa en el siguiente caso. Era el B. Fíjense que aquí también les dan el ángulo inscrito, 75 grados, y les piden calcular cuánto es el ángulo del centro. Así que el procedimiento va a ser el mismo. ¿Cuánto mide el ángulo alfa en este caso? 150. Muy bien, 150 grados. Exactamente. El procedimiento, como les dije, es el mismo. Se multiplica el ángulo inscrito por 2 para encontrar cuál es la medida del ángulo del centro. Y eso es igual a 150 grados, que es el doble de 75. Excelente. El número 3, o la letra C, en realidad es un poquito más interesante porque van a tener que plantear una ecuación. Bien, entonces les voy a dar unos minutos para que la resuelvan. En caso de que tengan alguna duda, me preguntan por medio del chat y luego les muestro cómo es que se resuelve esto. Díganme si es que estaban cerca o no, o si no lo estaban intentando, si no cacharon una, cómo intentarlo para explicarles un poquito. Ya. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos un ángulo del centro, porque recuerden que el ángulo del centro es el que ocurre en O, que tiene un valor de alfa más 60 grados. Y aparte tenemos aquí un ángulo inscrito de alfa más 10 grados que comparten el mismo arco. Bien, porque si se fijan ese ángulo, llega para acá, ¡bup! Y llega
para acá. Entonces, aquí comparten el mismo arco. Eso es completamente válido y está permitido que compartan en uno de los segmentos que forman el ángulo. Entonces, lo que va a ocurrir es que este ángulo, alfa más 60, tiene que ser el doble de alfa más 10. Y entonces ahí ustedes deben plantear una ecuación como la que les voy a mostrar ahora. Aquí yo voy a anotar la alfa como A nomás, porque no quiero estar copiando todo el rato el carácter especial. Va a ser 2 veces el ángulo inscrito. Tiene que ser igual al ángulo del centro. O sea, 2 veces alfa más 10 es igual a alfa más 60. Cuéntenme si lo ven bien, por favor. Yo al menos lo veo bien y por lo que conversamos la clase pasada, ustedes deberían poder ver bien la pizarra ahora sí. Ya, excelente, se ve. Entonces, esta es una ecuación lineal que ustedes tienen que resolver. Van a tener 2a más 20, desarrollando la multiplicación, es igual a más, no sé por qué se queda ahí, más 60. Ahí sí, bien. Luego ustedes comienzan a despejar. Vamos a dejar todos los a del lado izquierdo, 2a menos a, y todo lo que no tiene a del lado derecho, 60 menos 20. Así. Y hacemos la resta entonces, 2a menos a es igual a y 60 menos 20 es igual a 40. Por lo tanto, el valor de alfa, la incógnita, es 40 grados. Bien, pero ese es el valor de la incógnita, no el valor de los ángulos. Aunque de todas maneras ustedes les pedían en el ejercicio el valor de la incógnita solamente, así que esto les bastaba. Bien, súper. Sabía que había multiplicar por 2, pero no sabía dónde. Eso, recuerden que el ángulo que es el doble siempre es el ángulo del centro. El ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito. Entonces, por lo mismo aquí, el ángulo inscrito, que era A más 10, lo multiplicamos por 2, y eso debería ser igual al ángulo del centro. A más 60, perdón, tuve una pequeña crisis pensando que me habían equivocado en dónde multiplicar por 2. Pero sí, está bien. Alfa más 60 era el ángulo del centro, y alfa más 10 era el ángulo inscrito, entonces el ángulo del centro, el alfa más 60, tiene que ser el doble de alfa más 10. Si ustedes lo hacían al revés, creo que el alfa le iba a salir negativo. Así que podían imaginarse que algo estaba mal. Bien, súper, jóvenes. ¿Cómo veo esto? Acá. Ahora no puedo cerrar la pizarra. Excelente. Ya, la puedo dejar de compartir. Así que esas son algunas de las cosas que podemos hacer con este teorema que, como les decía, mañana lo vamos a ejercitar más. Tenemos ahora algunos minutos en los que me gustaría que habláramos de algo que me comentaron ustedes, así que voy a